Decía Nico que lo primero que el gobierno va a poner sobre la mesa en el Congreso es el proyecto de presupuesto y las reformas, y luego es probable que no quiera más funcionamiento del Congreso. Vamos a hablar con Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, secretario general del Sindicato del Seguro, porque una de esas reformas en cuestión es la reforma laboral. Jorge, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? Hola Florencia, buen día, ¿cómo te va? Buen día. Gracias por atendernos. La semana pasada terminó el Consejo de Mayo, ahí la representación de la CGT era Gerardo Martínez sentado a esa mesa, y cuando terminó el Consejo, Gerardo Martínez dijo, bueno, no conocimos demasiados detalles de la reforma laboral, pero si es lo que se planteó, la CGT no va a estar de acuerdo, palabras más, palabras menos, corregime si me equivoco. ¿Qué podés decirnos de lo que conoce la CGT del proyecto de reforma laboral? Bueno, escasamente puedo decirte cosas porque definitivamente lo que dijo Martínez es en el camino en el que nos encontramos ahora. Una propuesta que en grandes líneas quiere replicar el decreto 70/23, aquel que nosotros judicializáramos y obtuviéramos declaración de inconstitucionalidad. Mm. Y no mucho más que eso porque, bueno, pareciera que o el borrador no está definitivamente armado o hay ahí unas tensiones respecto de qué propuestas quieren llevar adelante, con lo cual hasta ahora son todos trascendidos y ese es el primer gran error que creo que tiene el gobierno, que es tratar de armar una reforma que va a tener consecuencias sobre actores importantísimos, los empleadores y los trabajadores, y que los mismos no estén sentados en la redacción de ello. No digo que tengamos que ser parte de la redacción, fuimos convocados para tratar esos temas, pero no somos parte ni siquiera de la propuesta de idea a alguna problemática que entendemos que hay que solucionar en una Argentina donde el empleo formal no crece hace mucho, pero no crece no porque no haya una reforma laboral, sino porque no hay inversión económica. Ahora, Jorge, ¿no es algo que podía suponerse que el gobierno iba a plantear en una reforma laboral, algo parecido a lo que ya había planteado por decreto? Bueno, sí, claro, se pueden suponer eso o se puede suponer la cuestión más sensata, que es, che, los actores principales vengan a sentarse a esta mesa y charlemos la idea yo gobierno tengo para llevar adelante. Bueno, que hayas ganado elecciones no amerita que esos electores te hayan dicho anda a fondo con la reforma laboral que se te ocurra. Y no es así ni con la reforma laboral, ni la tributaria, ni la previsional, porque los que terminan teniendo las consecuencias son los ciudadanos a pie. Y el poder que te da el voto es un poder absolutamente relativo, coyuntural, de foto, pero no te dice anda y hace lo que vos quieras. Tenés que interactuar con los actores que participan de la política. Y los actores que participan de la política no son solamente los políticos, son los actores, en este caso, de la inversión productiva. El capital de trabajo, el capital de inversión productiva y la fuerza de trabajo, los trabajadores. No estamos sentados en una mesa para eso, pero preguntáselo si querés a cualquiera Mm. de los otros ámbitos, como puede ser la salud o como puede ser la educación, y sucede lo mismo. Jorge, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda, buen día para vos. ¿Cómo te va, Nico? Bien, después de la reunión del Consejo de Mayo, reunión de la que participó Gerardo Martínez, ¿la conducción de la CGT se reunió con Gerardo Martínez? Sí, yo O tuve sea, una reunión con él. hablaron con él. Sí, sí. Y de lo que vio, de lo que llegó a ver de ese proyecto, o de lo que llegó a escuchar, porque entiendo que el vocero en esa reunión fue Sturzenegger, ¿qué te transmitió? Bueno, exactamente lo mismo, una fuerte preocupación en vista a una mirada, si se quiere, de reformas de sesgo ideológico Ujú, antes que pragmáticos. ujú. Y en ese sentido, digamos, no impide recordar lo que alguna vez el ministro Sturzenegger dijo, que para poder debilitar los intereses de los trabajadores había que debilitar las entidades que lo representan, en este caso los gremios. Ujú. Y creo que bueno, va por ese lado la búsqueda, erróneamente, porque
creemos que los gremios han sido grandes artífices de una Argentina que ha tenido potencia en su inversión económica y que hoy, nosotros con quienes son la inversión productiva necesitamos reflotar esa asociación estratégica. Y lo tenemos que hacer aún teniendo diferencias ideológicas con el gobierno de turno, que en este caso será Javier Milei, pero dentro de un tiempo podrá ser Nicolás del Caño. Y nosotros, las políticas de Estado para que la Argentina crezca y tenga riqueza para distribuir, tiene que ser la asociación estratégica entre la inversión productiva y la fuerza del trabajo. Y eso es lo que la política a veces cree que iluminadamente en algún despacho de algún ministerio puede inventar algo que dice, bueno, ahora se solucionan mágicamente los problemas del trabajo. En mi criterio, particularmente creo que es necesario, primero, una reforma de carácter tributaria para sacar el enorme peso de impuestos que tienen quienes quieren invertir en la Argentina. Y después preocuparse, Sí. porque funcione la modernización del mundo del trabajo, que tampoco se soluciona con una ley que atraviese a todas las actividades. Se soluciona con el diálogo y la construcción de esa modernización en las mesas de carácter paritario por actividad. Estos son los convenios colectivos de trabajo. Es Hay un trabajo más algo, largo. hay algo extraordinario, Jorge, es que me pasó anoche en otro programa, no importa, que hablábamos de la reforma laboral y cuando se ponía sobre la mesa, bueno, ¿cuáles son esas cosas que habría que modificar para, llamémosle, no sé, favorecer, estimular la contratación por un lado, o las mejores o la regularización en otros casos? Era extraordinario porque ninguna de esas reformas tenía que ver con el universo del trabajo. Quiero decir, no tenía que ver ni con la ley de entidades sindicales, ni con la ley de contrato de trabajo. Eran todo esto que vos decís, era modificaciones de carácter impositivo. Entonces, ¿por qué estamos discutiendo una reforma laboral si lo que hay que hacer no es cambiar las leyes laborales para cumplir ese deseo que puede ser honorable, que plantea el gobierno, de que haya mejores condiciones de trabajo o más personas contratadas? Bueno, coincido plenamente Ujú. porque yo esto lo vengo manteniendo desde hace muchísimo tiempo y lo que digo es que quienes mejor conocen cómo se desarrolla cada una de las actividades es precisamente quienes invierten en ese lugar y quienes trabajan en ese lugar. Si vos querés atravesar con una misma ley y solucionar de manera, otra vez, iluminada, eh, el mundo del trabajo, mirá, no vas a poder atravesar la actividad de la minería como la de servicio del mismo modo, Ujú. porque el minero se va un lunes y vuelve a los 15 días a su casa, y el tipo que trabaja en un banco, el laburante, va y viene todos los días y trabaja menos horas por día. Entonces, esto tiene que ver con la modernización. Ahora, si lo que se busca es otra vez esto, digamos, debilitar la representación y, por ejemplo, promover que funcione el convenio por empresa antes que el convenio por actividad, y bueno, efectivamente nos estamos equivocando. Doy un ejemplo A concreto. ver. Mirá, vos cuando hoy tenés que invertir y crear una empresa en la Argentina, tenés de carga tributaria entre el 30 y el 40%. Tenés los impuestos nacionales, que es el impuesto a las ganancias y el impuesto al cheque, tenés los ingresos brutos provinciales y tenés la tasa de seguridad e higiene. Ese paquete te da entre un 30 y un 40% de carga. Entonces, si vos querés incentivar y querés darle incentivos fiscales y créditos y bonos fiscales a quienes invierten por primera vez, sea una pyme, sea una microempresa o sea una mediana empresa, lo que tenés que hacer es sacar carga tributaria. Para eso vino este gobierno, Ujú. para sacar esa carga. Y la carga tributaria no está en los laburantes. Ujú. Y el gobierno tiene una herramienta fenomenal. Mira, se quejan mucho los empresarios, cuestión que coincido, que a veces dicen, bueno, no tengo previsibilidad sobre el costo de indemnización que me podría salir un laburante si tengo que cortar la relación laboral o tiene un accidente de trabajo. Bueno, el gobierno, el anterior y el anterior, tiene una herramienta enorme que no necesita hacer una ley nueva, que es la ley de riesgo de trabajo para que la apliquen las jurisdicciones provinciales. Es impresionante el crecimiento que tiene la judicialización
porque no están las comisiones médicas, porque no funciona la justicia como tiene que, no los laburantes, sino la resolución de la justicia. Y ahí hay una herramienta que la puede usar el gobierno, porque el sistema de riesgo de trabajo está en crisis. Y cuando esté en crisis, y si eso se cae, lo que quedan para replicar son los responsables directos, que son las pequeñas empresas, y eso puede ser catastrófico. Te preguntaba, Jorge, si Gerardo Martínez te había dado algún tipo de precisión o de sensación o algo más corto, porque hay como dos líneas de discusión de reforma que entiendo está planteando el gobierno, que para las personas que creemos que la representación sindical es lo mejor que le puede pasar a las personas que trabajamos, independientemente de la mirada que después tenga cada uno de esos representantes o de esa representación, uno puede creer que por un lado está las reformas respecto a las condiciones de trabajo, es decir, directamente de las personas que laburan, y después hay otra que también me parece que el gobierno tiene en la mira, que son, diría, las dos columnas que hoy sostiene el sindicalismo, que por un lado es el financiamiento de los sindicatos para poder funcionar, y por otro, incluidas las obras sociales, y por otro, las negociaciones colectivas por rama de actividad. ¿De algo de todo esto se habló en esa reunión que Gerardo Martínez te haya contado? Bueno, vuelvo a insistir con esto. Sí. Son títulos generales donde a veces se tratan de debilitar las representaciones, y a veces esos debilitamientos tienen que ver por las percepciones de los aportes sindicales que un trabajador paga. Uh-huh. Y hay una búsqueda ahí, sin duda que hay una búsqueda. Pero ahí hay un gran error creer. Primero, digamos, hay una confusión a veces en el ruido mediático, que dicen, bueno, te dicen, bueno, no, la cuota sindical tiene que ser voluntaria. No, es voluntaria, pero por mandamiento constitucional. Nadie puede obligarte a vos a afiliarte o no afiliarte a un gremio. Es tu decisión. Uh-huh. Si vos te afiliás, podés pagar una cuota sindical que la establece el gremio de manera directa. Eso no es una obligación. Vos no estás obligado a afiliarte, y si querés afiliarte lo podés hacer. Y si querés desafiliarte, también lo podés hacer. Porque ya no depende de una decisión ni del gremio, ni del empleador, uh-huh, y sí del trabajador. Primera cuestión. Sí. Segundo, las manifestaciones que hayan en pos del debilitamiento de las estructuras sindicales, y esto también es un mandamiento constitucional. Me vuelvo ahí porque una de las preguntas que le hice a algunos de los que dicen estar en la letra chica de la reforma es, Sí. ¿ustedes están consultando a la justicia constitucional? Porque se van a comer otra curva, como se la comieron con el decreto de... ¿A quién le preguntaste esto, Jorge? Bueno, no tiene sentido, pero hay algunos abogados que dicen ser escribas de esto. Tiene Julián sentido que no lo Julián cuentes, de Diego. pero tiene sentido que te lo pregunte. Abogados. Julián de Diego, Uh-huh. Julián de Diego, Sí, que anda bien. en algunos medios diciendo que Sí. es un abogado del sector empresario. Sí. Porque cuando vos querés debilitar la representación sindical, vas en contra del Pacto de San José de Costa Rica, que exactamente dice que si vos vas en el debilitamiento, todo lo que vaya en debilitamiento de las representaciones sindicales es inconstitucional. Todo lo que lo fortalezca, no. Pero si vos lo querés debilitar, sí. Esto es una manda para los gobiernos. Y nuestra Constitución incorporó ese pacto como parte de la letra de nuestra Constitución. Entonces, si lo que van a querer hacer, porque tienen una suerte de adversidad ideológica con los gremios, y quieren ir por ese lado, y se van a chocar con la misma pared de siempre. Vuelvo a insistir con esto, y me parece no menor. Nosotros podemos tener diferencias enormes. A mí no me gustan muchísimas las cosas que hace este gobierno, Uh-huh. pero yo represento intereses de los trabajadores, de trabajadores que han votado a este gobierno y a la oposición. Pero los intereses no tienen identidad ideológica. Los intereses, en este caso de los trabajadores, la demanda, son demandas de pérdida de poder adquisitivo, pérdida de empleo, pérdida de haberes salariales. Yo necesito, como representante de los trabajadores, estar sentado en una mesa donde me pregunten cuáles son mis soluciones. La decisión después la toma el Poder Ejecutivo o el Poder Parlamentario, eso ya se corre por otro lado. Pero yo no quiero llegar a la discusión de las comisiones del Parlamento, donde es solamente la posibilidad de que alguien hable, pero que no modifica la letra de los proyectos que allí ingresan, sino que quiero estar
en el lugar donde se debate esto. Bueno, este gobierno tiene la obligación, como todos los gobiernos, de llamar a esas mesas de diálogos y por ahora es solo una foto que a mí no me satisface. Bueno, es probable, por lo menos por lo que se dijo después de la reunión del Consejo de la semana pasada, que el gobierno la semana que viene presente su proyecto de reforma laboral, o sea que tal cosa que está solicitando con todo criterio, evidentemente por el momento no va a suceder, pero te quiero preguntar, porque en todo caso la oposición podrá hacer su propio proyecto y presentarlo en contrario o dar un debate. Lo que te quiero preguntar, para que podamos entender en todo caso cuáles son las cosas que deberían estar sobre la mesa en esa reforma es, vos hablás de la importancia de la reforma tributaria antes de discutir esto, pero también podríamos decir, y el gobierno lo pone sobre la mesa, veremos de qué forma en la letra, una preocupación respecto de la informalidad en el mercado laboral. Veremos si también en los próximos meses aumenta la desocupación, algo que ya se está viendo en estos meses. Ahora, vos decías que respecto de la judicialización, el asunto está en la ley de riesgo de trabajo, pero a mí lo que me llama la atención es que esté tan dividida la posición sobre algo que en los datos dice algo muy concreto, que es que no hay tal cosa como la industria del juicio. ¿Vos qué pensás? Coincido. Uh-huh. De los 8 millones de trabajadores que están en esa suerte de trabajos de no relación de dependencia, que no es trabajo en negro, porque tenés muchos monotributistas que a veces tercerizan y que antes eran empleados de fábrica, pero hoy son plomeros que tienen un monotributo y que trabajan a contrato con una empresa. Sí. De esa cantidad, solo 22.000 a 25.000 juicios anuales tenés de esos 8 millones, con lo cual industria del juicio no. Por ahí mediáticamente aparece, como en el caso de este restaurante de la semana pasada, algo que pareciera que esto... Sí, pero no estamos hablando de un problema con la industrialización del juicio, porque efectivamente no existe en modos prácticos. Y además, lo que tendría que hacer en todo caso el gobierno es que cuando hay un juicio es que hay un derecho que se incumplió. Y el tema está en preguntar, ¿quién lo incumplió? Bueno, el demandado. En principio, digamos, hasta que se resuelva la sentencia. Si lo incumplió el demandado, que en este caso es siempre el empleador, ¿por qué el gobierno no se preocupa porque cuando se hace el incumplimiento no esté lo que se llama policía del trabajo, es decir, la Secretaría, Ministerio de Trabajo, bajado de rango a la Secretaría, para intervenir en la conciliación obligatoria antes de llegar a un juicio? Uh-huh. Esa es una buena herramienta para sacar la industria del juicio. Y nosotros creemos, mira, los laburantes lo que quieren es cobrar rápido y enseguida, no a 5 años y inclusive no sabiendo si la empresa a la que la demanda dentro de 5 años está existiendo, o existe en el modo, o no tiene con qué pagar, o está en quiebra, o desapareció directamente. Entonces, lo que hay que hacer es que los derechos que se demandan, que son derechos de los trabajadores, se cumplan en forma inmediata. Y el empleador no debe decir que soy víctima de un esquema de la industria del juicio. El empleador tiene que decir, miren muchachos, está bien, incumplí, díganme cuánto tengo que pagar. Porque si lo que en el caso pasado, de la semana pasada, todos sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Del restaurante conocido. Bien, dicen que tuvo que pagar, la verdad que no lo sé, pero que tuvo que pagar 150, pero lo que tenía que pagar eran 9 millones. Y capaz que la estrategia del abogado empresario fue lo que siempre sucede, dejemos que vaya, y en algún momento negociamos por poca plata y ya se terminó todo. Bueno, ahí el empresariado y este gobierno, que parece tener una mirada de ese tono, yo le diría, resolvamos las cosas de la manera más rápida. Los servicios de conciliación obligatoria que funcionan en algunas jurisdicciones provinciales funcionan muy bien. Es una etapa previa a la judicialización cuando hay derechos que se incumplen, donde va el laburante, representado por su gremio, el empleador, representado por su asesor laboral, y el Estado. Bueno, sé que es un gobierno que no le gusta mucho la presencia del Estado en estas cosas, pero bueno, es una buena... Bueno, estas cosas son las que yo quiero tirar en una mesa donde por lo menos se escuche. Última, Jorge, porque me quedo sin tiempo, pero empezábamos esta nota y vos decías que lo que se propone el gobierno es parecido a lo que ya se suspendió del decreto que había presentado, que lo suspendió la justicia. Si esa es la reforma que proponen, ¿va a haber alguna acción de la CGT? Sí, la que venimos llevando en todos los ámbitos.
tendremos acciones que tienen que ver con las conversaciones con el sector parlamentario cuando se discutan los proyectos de reforma que estén presentados, para fortalecer algunos proyectos de ley que se van a presentar propositivos hacia los derechos de los trabajadores y hacia la creación de empleo. Tendremos también acciones en la vía judicial y tenemos acciones de protesta en la calle como corresponde si no somos escuchados ni tenemos los resultados que pretendemos. Y es así como funcionamos hasta ahora. En algunos casos no dio resultado, en otros, sostuvimos los derechos y de la reforma laboral los sostuvimos a instancias de marchas en la calle, de trabajo en la justicia y de trabajo en el sector parlamentario. Jorge Sola, cosecretario general de la CGT. Gracias, Jorge, por habernos atendido. Que tengan una buena semana. Igualmente. 20 minutos para las 10 de la mañana.